Es un gusto saludarlos otra vez para las actividades de la tarde del primer Congreso de Ética en Investigación que estamos organizando desde el Comité Central de Ética en Investigación de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre las ponencias, a partir de ahora hasta las 5 de la tarde, sobre las 12 ponencias que resultaron elegidas por el jurado. La idea de este espacio es darle difusión al trabajo que estamos haciendo todos los que de alguna manera participamos en investigación, ya sea en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina o bien en Latinoamérica, para darle difusión y bueno, mostrar un poco todo el esfuerzo que se ha hecho durante los tiempos de pandemia y el esfuerzo que se hace en general por mejorar la actividad. En esta oportunidad, en esta mesa, vamos a tener a 4 de las ponencias elegidas, vamos a tener otras 4 en la mesa que empezará a las 15 y las últimas en la mesa que va a empezar a las 16. Vamos a empezar con la exposición de la doctora Ana Palmero, que se titula Gobernanza para la supervisión ética de la investigación sobre COVID-19 en América Latina, un estudio exploratorio. Le cedo la palabra a Ana. Muchas gracias, Adriel. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, agradecer que hayan elegido este trabajo para ser presentado en el Congreso. Bueno, sé que tenemos poco tiempo, así que voy a empezar a compartiendo pantalla. Un segundito. Ahí están viendo, ¿no? Bueno, este estudio se tituló Estudio Exploratorio de los Marcos de Gobernanza para la Revisión y Supervisión Ética de la Investigación de COVID en América Latina. Fue un estudio que lo llevamos a cabo 4 investigadoras de manera independiente, a través de una convocatoria de la OMS de Ética en Investigación. Las investigadoras, además de ser yo, fueron Sara Carracedo de Perú, Noelia Cabrera y Alaí Bianchini, que también son aquí de Argentina. Rápidamente, para dar un contexto de por qué pensamos en esta investigación, en general ya había normativas y había guías con respecto a cómo actuar durante las pandemias o las epidemias que habían habido previamente, que en general en nuestro país no habían llegado, no habían sido adheridas, digamos, de una manera como fueron en otros lugares, por ejemplo, con la epidemia del ébola, o como sucedió en otros lados de Latinoamérica con la epidemia del Zika, ¿no? Ya se sabía que durante epidemias hay que hacer investigación y que la investigación tiene que ser parte de las respuestas a estas epidemias, que esta investigación, esta necesidad de generar nuevo conocimiento tiene que ser alcanzada de una manera rápida, asegurando a su vez tanto la validez científica de las investigaciones como para que los resultados realmente puedan servir, y además respetando los principios éticos para su realización. Entonces, estas guías ya hablaban de reducir los obstáculos prácticos para su realización, y cuando hablamos de acelerar no está relacionado con acelerar la calidad o bajar la calidad de las evaluaciones, sino simplemente reducir aquellas cuestiones que puedan hacer que llevar adelante una investigación lleve más tiempo, ¿sí? Entonces, uno de los puntos para poder alcanzar esto estaba relacionado con la evaluación ética de las investigaciones, ¿no? En ese sentido, durante la pandemia de COVID-19, fueron varios los documentos que se elaboraron tanto por organismos internacionales como también nacionales, y sobre los internacionales, los más destacados son estos 3 que pongo acá, que son documentos de la OMS y también de la OPS, y teniendo en cuenta esos documentos de recomendaciones internacionales para realizar investigaciones de una manera ética y acelerada, el objetivo de este trabajo fue identificar si los países de América Latina habían adoptado políticas para acelerar la evaluación ética de las investigaciones, a la vez de que se aseguraran los estándares éticos para su realización. Y en particular esto se comparó con estos documentos internacionales de la OMS y la OPS, y fueron divididos en 4 variables, ¿sí? La primera era observar si había habido una creación de una organización alternativa para realizar la evaluación ética de las investigaciones. En segundo lugar, si se habían tomado medidas de coordinación entre los comités de ética e investigación y las autoridades de salud,
también incluidas las regulatorias u otros actores relacionados con la investigación, si se habían establecido procedimientos operativos para acelerar las evaluaciones y también la supervisión de las investigaciones, y si se habían adoptado determinados aspectos éticos específicos para la revisión de investigación durante emergencias sanitarias. Este fue un estudio descriptivo y exploratorio, y lo que hicimos fue una revisión de las normativas y documentos que hubieran sido emitidos por autoridades competentes, ¿sí? Los países que se incluyeron fueron aquellos de habla hispana y también Brasil, sobre todo porque son países con los cuales compartimos el mismo sistema jurídico, y de esta manera se nos hacía también más fácil poder comparar los distintos documentos. La metodología de este estudio incluyó una revisión de búsqueda de bases de datos oficiales y páginas gubernamentales, principalmente a través de la información que se encontraba en las páginas de Internet. También hubo una búsqueda manual, esto sobre todo con ya los conocimientos que tenían cada una de las investigadoras, de las normas que se habían dictado, las políticas con las que ya se contaban. Se contactaron también a referentes de las áreas, de los distintos países, para poder obtener mayor información, o en el caso de necesitar aclaraciones, y fue un estudio que se realizó rápidamente, sí, fue en el primer año de la pandemia, y se realizó entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. Para la evaluación de todos los documentos que encontramos, elaboramos una matriz de análisis que tenía en cuenta estos 4 puntos que les dije al principio. En primer lugar, se consideró aquellos países que tuvieran un marco de gobernanza para la revisión ética de investigaciones en COVID, y el parámetro que se evaluó es que por lo menos existiera un documento emitido por una autoridad competente para la revisión de las investigaciones de COVID-19. El segundo punto, relacionado con las estrategias adoptadas para la revisión acelerada y rigurosa de la investigación COVID, en lo que se hizo hincapié fue en evaluar si había un modelo de organización para la revisión ética, o sea, la existencia de un modelo específico para investigación COVID, la coordinación, o sea, si había mecanismos de coordinación y comunicación entre las distintas evaluaciones que realizan los distintos actores de la investigación, si se habían elaborado guías operacionales para los comités, y si había guías específicas para revisión de aspectos éticos claves. Con respecto a las guías operacionales de comités, lo que se evaluó estaba relacionado con todas aquellas cuestiones que podían acelerar los procesos, ¿no?, de evaluación. Entonces, se tuvieron en cuenta la disponibilidad de miembros, o sea, si se había tenido en cuenta esta necesidad de que las personas tuvieran que hacer evaluaciones de una manera más rápida, además teniendo en cuenta que muchos de esos miembros también son personales de salud, o sea que podían estar afectadas la respuesta de la pandemia, si hubo entrenamiento específico para los miembros de ética de investigación en cuestiones éticas de investigación en emergencia, si se convocaron expertos para cuestiones relacionadas con la COVID-19, sobre todo en esa época donde la información realmente era escasa y muchas veces las evaluaciones se hacían con la evidencia que iba saliendo día a día, ¿no? Si se habían establecido reuniones virtuales o nuevos mecanismos de establecer las reuniones y las tomas de decisiones, un quórum, si el quórum se redujo o no, si se adoptaron el uso de medios electrónicos como algo para todos los procesos, no solamente para las reuniones, los plazos más cortos, esto era un punto fundamental. Si hubo una revisión previa de protocolos modelo, esto fue una recomendación de epidemias previas, de ya establecer protocolos para emergencias sanitarias, de manera que luego, cuando se presenta la emergencia, directamente se puedan completar según las distintas cosas que se quieran investigar, ¿no? Bueno, lo mismo para la toma de decisiones, y si había habido algún tipo de ajustes con respecto a los procedimientos de supervisión ética, ¿sí?, relacionados con la modalidad, la frecuencia, la intensidad o distintas cuestiones que hayan podido cambiar en el marco de la pandemia. Y con respecto a los aspectos claves que consideramos que no son aspectos diferentes a los que se evalúan en tiempos ordinarios, pero sí que hay que prestarles más atención porque, dadas las características
de la pandemia requieren de una mayor atención, por ejemplo, si existieron procesos alternativos para la obtención del consentimiento informado, en el sentido de que sean procesos que permitan obtener realmente un consentimiento informado, sobre todo teniendo en cuenta las características de las pandemias, ¿no? Donde obtener el consentimiento informado por escrito, con las firmas, era algo que parecía realmente imposible. Entonces, bueno, ver qué procesos se habían establecido. Lo mismo para el manejo de las muestras y datos para futuras investigaciones, de qué manera estos procesos se establecieron para la pandemia, si hubieron planes para mitigar los riesgos, sobre todo los riesgos de contagio, si hubieron estrategias para involucrar a la comunidad en estas investigaciones, los mecanismos para el intercambio de datos, que en una emergencia sanitaria son fundamentales, ya que a través de estos datos es que se puede llegar a tomar decisiones, ¿no?, basadas en la evidencia, y si existían mecanismos posteriores para poder garantizar el acceso, ¿no?, a los beneficios que surgieran de estas investigaciones. Los resultados fueron que de los 19 países que se revisaron, un 10%, o sea, perdón, un 53%, son 10 países contaban con marco de gobernanza, o sea, por lo menos algún documento que estableciera algunas pautas, y 47% no, ¿sí? O sea, 9 países no tenían ningún tipo de cambio con respecto a la evaluación ética de los proyectos. Con respecto a los modelos de organización, encontramos que 2 países crearon comités nacionales específicos para la evaluación de los estudios COVID, Ecuador y Perú. En el caso de Brasil, República Dominicana y Panamá, donde ya existen comités nacionales evaluadores de estudio, fueron estos los que se designaron como comités encargados de evaluar estas investigaciones. En Costa Rica se creó un comité ad hoc específico para casos de investigaciones específicas, en general las de mayor riesgo, y 4 países siguieron sin cambio, ¿sí? Argentina, Chile, México y Colombia. Con respecto a la coordinación, solamente se establecieron políticas de coordinación entre los comités en Brasil y en Chile. En el caso de Brasil, porque ya, digamos, ya lo tiene establecido de manera anterior, y en el caso de Chile esto fue una propuesta nueva que antes no existía. Y, 2 minutos nos quedan, ¿eh? Dale, ya terminó. Y con respecto a las coordinaciones entre comités y otros actores, solamente encontramos que Colombia tenía un mecanismo específico de comunicación con la autoridad regulatoria para que las evaluaciones y los resultados de las evaluaciones de los comités pasen rápidamente a las autoridades regulatorias. Bueno, para ir cerrando, con respecto a las guías operacionales, lo que más se encontró es la existencia de políticas para reducir los plazos y de todo el proceso de evaluación. Se adoptaron también mecanismos, digamos, virtuales y el uso de medios electrónicos para todos los procesos de evaluación y de trabajo, digamos, del Comité de Ética en Investigación. Con respecto a los aspectos claves, encontramos que en la mayoría de los países se establecieron procesos para mitigación de riesgos, esto, bueno, relacionado con la manera en que se llevaban a cabo para evitar los contagios. También los procesos alternativos de consentimiento informado, del manejo de muestras, y ya como para ir cerrando, lo que podemos concluir con este trabajo es como algo sumamente positivo, es que la mayoría de los países pudieron ajustar sus marcos para hacer una evaluación más rápida, de esta manera generar evidencia de una manera más rápida, pero sin embargo encontramos que en general son estrategias parciales, y solamente 6 países tenían, digamos, el 60% o más de estas categorías analizadas, y es muy variable también el nivel de detalle del contenido, ¿sí? Que realmente sirviera para la acción, ¿sí? Y esto es de destacar también que todos los países de la región, todos estos países que analizamos, contaban con ensayos clínicos registrados, ¿no? O sea, como que es necesario mejorar, digamos, la preparación ética para la investigación durante las emergencias. Y lo que ya terminó, Ariel, lo que consideramos como recomendaciones para futuro es pensar en estrategias de organización que permitan acelerar los procesos y coordinarlos, ¿sí? Para no duplicar esfuerzos principalmente,
Con respecto a los funcionamientos de los 6, ofrecer entrenamiento específico para las evaluaciones durante las emergencias. Y con respecto a los aspectos éticos, encontramos como sumamente favorable aquellos procesos que se pudieron realizar de una manera ética y que sería sumamente importante que sean incorporados a las evaluaciones cotidianas, como por ejemplo los procesos alternativos de consentimiento informado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Perdón por correrte con el tiempo. Tenemos un margen muy acotado. Les recuerdo a todos que los videos de estas ponencias están subidos en nuestro sitio web, en la página, en la parte de ponencias, donde pueden verlos tranquilos, con una explicación un poco mayor, y pueden refrescar toda esta información que están dando en el día de hoy los autores. Ahora vamos a dar intervención a Patricia Cudeiro, quien va a hablar sobre la ponencia de su autoría, que se llama Ética en Investigación, Desafíos durante la Pandemia. Patricia. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la ponencia, que es de los miembros del Comité de Ética en Investigación del Hospital Elizalde. Quiero aclarar que los hospitales pediátricos nos vimos menos afectados con pacientes con COVID-19, la afectación de los niños ha sido infinitamente inferior que los adultos, pero nos vimos todos comprendidos dentro de las medidas gubernamentales. Desde que surgió y se comunicó al mundo la existencia de la pandemia del SARS-CoV-2, nosotros con las medidas tomadas por el gobierno del aislamiento social preventivo y obligatorio y la reasignación de recursos de salud, nosotros mismos fuimos reasignados en distintas tareas, la verdad que el comité también se vio inmerso en un nuevo desafío, entre otras cosas de cómo sostener las investigaciones y las sesiones y que no se vieran alterados los protocolos que estaban ongoing y un desafío poder tener que seguir sesionando sin que se viera afectada la seguridad en la implementación de nuevos protocolos que tuvieran que ver con la pandemia en curso o con otros que ya estaban ongoing previamente. Decidimos describir, si bien nosotros tuvimos la suerte de tener quórum presencial, ya que la minoría de los miembros externos sesionaban a través del Zoom, queríamos ponerle valor y número objetivo a lo que nosotros vivimos durante el aislamiento y desde decretado esto hasta febrero de este año. Y queríamos describir la actividad en números en relación a los proyectos evaluados en el curso de la pandemia. Incluimos todas las evaluaciones realizadas por el SEIS entre marzo del 2020 y febrero de este año. Las mismas fueron todas registradas en el sistema de registro del gobierno de la ciudad. Evaluamos 139 proyectos, 29 y vamos a verlo en la próxima diapositiva. Proyectos, evaluamos 139, 29 enmiendas, 16 fueron informes de avance, recibimos 10 eventos adversos, ninguno grave, 8 materiales complementarios de protocolos que estaban ongoing, otorgamos 5 prórrogas,
recibimos 4 planes de mitigación de protocolos nuevos y se suspendieron 2 estudios por parte del patrocinante, no por efectos adversos. De los protocolos de estos 139, 3 fueron patrocinados por la industria, 50 fueron relacionados con la temática COVID-19, 130 de diseño observacional, 9 experimentales, 32 fueron multicéntricos y 54 de ellos requerían consentimiento informado. De las observaciones realizadas por el SEI, el total fueron 109, de las cuales algunos tuvieron 59 por fallas en la documentación presentada, 5 por observaciones por problemas en el consentimiento informado, 34 tenían alguna mala información en cuanto a la documentación y a la metodología. 8 observaciones fueron realizadas por problemas en la documentación y en el consentimiento. 3 observaciones por alteraciones en la metodología y el consentimiento, y 8 observaciones correspondieron a fallas en la presentación de documentación, metodología y consentimiento. También decidimos evaluar de esas observaciones, de esas 109 observaciones, cuántos envíos o subidas de material a Prisaba de cada protocolo hubo, y lo medimos en tiempo. Y la media y la cantidad de envíos fue de 2,38 con 1,2 desvíos estándar. Después de esas observaciones decidimos medir el tiempo entre la primera entrega, o sea, de subir a Prisaba, y la última modificación por parte de los investigadores. Y esto nos arrojó una mediana de 8 días con un intervalo intercuartílico de 0 a 38 días. Y pudimos medir también el tiempo desde la última modificación hecha por los investigadores hasta la emisión del dictamen, que fue con una mediana de 4 días con un intervalo intercuartílico de 1,6. También quisimos ponerle número porque nos parecía importante poder cotejar si habíamos trabajado de la misma manera o menos que en la pandemia que en años anteriores. Entonces hicimos un listado de los protocolos que desde 2016 hasta nuestro reporte de este trabajo, y vemos que realmente durante la pandemia trabajamos prácticamente igual que en los años en los que no hubo pandemia. Y para concluir, porque el tiempo nos apremia, la verdad es que durante la pandemia el comité trabajó igual que en los demás periodos. Los procedimientos operativos de emergencia permitieron una rápida respuesta a la situación. Con ello no disminuimos los controles ni afectamos la calidad de las revisiones. Y sí quería agregar, sin tomar mucho más tiempo, es que si bien fueron difíciles los monitoreos, y como no fue una constante a evaluar desde el ASPO hasta en el periodo que hemos elegido de nuestro corte de investigación, queríamos transmitirles que durante la pandemia sí hicimos revisiones de que los chicos que estaban en protocolos ongoing recibieran en tiempo y forma la medicación o el dispositivo del cual se veían beneficiados durante el aislamiento. O sea que nos hemos asegurado con los investigadores y hemos ido en nuestro caso básicamente el Hospital de Vida, que es donde se infunden los protocolos de investigación en general, o porque las salas estaban absolutamente dedicadas o bien al aislamiento COVID o al resto de las patologías. La verdad es que no hubo problemas con la recepción o retrasos en la recepción de
las drogas en los chicos que estaban bajo protocolos de investigación. Bueno, muchas gracias y espero después las preguntas para aclarar. Muchas gracias, Patricia, por tu exposición. Y bien vale difundir el valioso trabajo que hace el Comité de Ética e Investigación del Hospital Elizalde. Y este proyecto demuestra que la pandemia no frenó en absoluto el trabajo que se mantuvo constante a pesar de todas las dificultades que tuvimos para seguir haciéndolo. Ahora, bueno, le voy a dar la palabra a Beatriz Martinelli, que nos acompaña desde Santa Fe. Ella va a ser parte también de una de las exposiciones centrales mañana por la mañana, y va a presentar su trabajo de investigación en pandemia, intervenciones del Comité Provincial de Bioética de Santa Fe. Beatriz, te doy la palabra y puedes compartir la pantalla. Hola, ¿sí? gracias. Sí. Horno. Archivos. Estoy intentando, porque lo tengo en la computadora, al archivo. Ayer lo pude compartir, no sé qué está pasando, que no lo estoy pudiendo. Tal vez estás tratando de... Ahí está. Ahí parece estar compartiéndose. No. Sí, pero quiero compartir el archivo, a ver. Aparece funcionando la función de compartir pantalla. Sí, pero lo tengo en el archivo de esta misma computadora. A ver, hagamos una cosa. Sí. Sugiero hacer lo siguiente. Ahora le doy intervención a la próxima. Y lo que sugiero es que abras, si es una presentación de PowerPoint, que la abras, que la dejes abierta, y después lo que hacemos es compartir pantalla directamente, no compartir el archivo. Bien. Bien. Entonces, bueno, hacemos un pequeño cambio en el programa original. Y sí, le voy a dar la palabra a Angélica Vanessa Mora Barrero, que va a presentar su trabajo COVID-19, un conflicto ético. Es lo que se pregunta la autora. Bueno, vamos a escucharla. Buenas tardes a todos. Ahí están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, perfectamente. Listo. Nuevamente, buenas tardes a todos. Primero, pues agradecerles por tenernos en cuenta para el Congreso. Mi nombre es Angélica Mora y junto a mi compañera Manuela Sáenz, el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre los conflictos éticos en el contexto de la pandemia por COVID-19. Pues primero, algo introductorio, los comités de ética en investigación son la entidad encargada de evaluar los protocolos de investigación, garantizar los derechos y deberes de los sujetos de estudio, promover los deberes y derechos de los investigadores y asegurar la reproducibilidad, veracidad y aplicabilidad de los resultados que van en pro del beneficio de la comunidad. Normalmente los procesos requieren meses e incluso pues años, de tal manera que se logre determinar adecuadamente los beneficios, pero también las complicaciones de los estudios, medicamentos, conductas y entre otros, para así poder difundir la información correspondiente. Bueno, en cuanto a los antecedentes, es importante pues recordar que la última gran pandemia antes del coronavirus se dio en 1918 con la gripa española. Hubo poco cambio en las medidas de salud pública para el control de enfermedades transmisibles. Muchas entidades tuvieron varios fallos sistemáticos en el manejo de la emergencia sanitaria, a pesar de brotes previos de la enfermedad similar, como lo fue el SARS-CoV-2 en 2003 y el MERS-CoV en el 2012. Es importante pues como conocer que los comités de ética debieron continuar garantizando la seguridad de los pacientes con respecto a conductas, medicamentos, intervenciones y simultáneamente garantizando esa integridad de todos los profesionales de la salud en un contexto sin precedentes en pleno siglo XXI y sin posibilidad de evaluar riesgos y consecuencias tanto a largo como a mediano plazo. Listo. Una vez pues fue declarada la emergencia sanitaria por COVID-19 como pandemia, se inició la redirección de los esfuerzos hacia pues encontrar una vacuna efectiva
para reducir el número de contagios y la tasa de mortalidad de la enfermedad. Por lo cual desde el 2020 se crearon alrededor de 120 vacunas inicialmente, que fueron pues por la carrera por controlar y mitigar la expansión del virus. Y una de las características más importantes de toda vacuna es la efectividad, por lo que la exposición post-vacunación y por consiguiente la probable reinfección debe ser puesta a prueba. Esto se realiza a partir de técnicas cuyos orígenes se remontaron hasta el siglo XVIII, y es de esta manera como surgen los ensayos de provocación en humanos, que estos consistieron en reclutar voluntarios para formar un grupo control, el cual recibía placebo, y un grupo guía que recibía la vacuna a probar. Posteriormente eran expuestos a contacto de riesgo para inducir el contagio intencional, y si los resultados eran adecuados, la producción de la vacuna era acelerada para impactar, para impactar de forma positiva a la comunidad. En nuestro medio, los estudios clínicos que implican el uso de placebo es ampliamente discutido e incluso prohibido bajo algunas circunstancias, pero pues el interrogante principal en este contexto es, teniendo en cuenta que los resultados obtenidos podrían impactar a más de 500.000 de vidas en caso de que fuese exitoso, cómo fue la conducta de los comités de ética en investigación clínica con respecto a estos planteamientos. Y aquí es donde estos comités trataron de hacer una regulación inicial donde se plantearon y se tuvieron en cuenta 3 aspectos claves para la consideración de ensayos clínicos. El primero era la minimización del riesgo, el segundo, la realización de consentimientos informados adecuados, y el tercero, evitar incentivos monetarios excesivos. Ya por otro lado, teniendo en cuenta que pues ya se tenían, digamos, los modelos de vacunación aprobados, se tenía que contar con una distribución equitativa en las diferentes vacunas. Por eso, digamos, Estados Unidos propuso una distribución, o sea, planteó el uso de una guía que desarrolló la Asociación Americana de Salud Pública en compañía de la Administración de Alimentos y Medicamentos Nacional, con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, encaminado más que todo a guiar y dilucidar la toma de decisiones concernientes a la disposición de las vacunas basado en el riesgo de exposición al virus de las diferentes poblaciones, con el fin de maximizar los beneficios, promover la justicia, mitigar la inequidad y promover la transparencia. De igual forma, tanto que las vacunas fueron importantes, los medicamentos también, en cuanto que estábamos en la búsqueda de encontrar tratamientos eficaces que lograran disminuir mortalidad, morbilidad y que también fueran alternativas viables frente a las diferentes mutaciones virales. Es importante también reconocer que hubo uso de medicamentos aprobados para el tratamiento de otras enfermedades con el fin de realizar pruebas terapéuticas que lograran impactar en la historia natural del COVID-19. Todo basado en un principio de no maleficencia en cuanto a que era adecuado tener alguna conducta adicional que no tener ninguna intervención frente a esta pandemia que fue caótica a nivel mundial, y adicionalmente el principio de beneficencia. Aquí estuvo pues aprobado el uso de tratamientos, fármacos, conductas experimentales por medios de ensayos clínicos, a pesar de tener una muy poca evidencia con respecto a los beneficios de estos mismos medicamentos. Estos son los medicamentos, uno de ellos, los cuales, si quieres, pásala, Ángel, se conocen como los medicamentos reutilizados, entre comillas. Entre ellos están los antirretrovirales, como lo son el lopinavir, ritonavir en el ensayo Lotus, antipalúdicos que también se usaron, como fueron la cloroquina, la hidroxicloroquina, e incluso otros fármacos dirigidos al factor inflamatorio interleuquina 6, como lo es el tocilizumab. Todos estos medicamentos claramente estudiados con el fin de abrir el abanico de opciones terapéuticas de los profesionales de la salud frente a este virus que causó una nueva pandemia para nosotros. Adicionalmente, es importante tener claro que las normativas de agencias como la FDA de aprobar el uso de estos medicamentos fue claramente en un contexto de salud pública, como lo fue una pandemia a nivel mundial que necesitaba
acciones a tomar que claramente representó el COVID-19. Se prefirió en este caso uso de medicamentos cuyos efectos ya habían sido previamente estudiados y conocidos en pacientes, claramente frente a aquellos que el compuesto, la molécula era nueva, con poca información o de pronto era información incompleta. Entonces, ya a manera de concluir, es importante la necesidad de optimizar los procesos de obtención de los componentes, validación de los resultados y distribución de las diferentes vacunas de forma eficaz y equitativa para garantizar una inmunidad de rebaño adecuada en zonas, pues en cada zona. Y por otro lado, pues los comités de ética en investigación clínica deberán ponerse en la tarea de informar los criterios objetivos que prevalecieron en la toma de decisiones con respecto a las conductas médicas aprobadas y permitidas durante la pandemia, y así pues crear un protocolo especial el cual pueda remitirse a las futuras generaciones en contextos similares. Muchas gracias. Angélica, Manuela, les agradezco mucho por su participación. Muy interesante el abordaje y realmente este tema, como los otros dos anteriores, darían para estar toda la tarde hablando y discutiendo. Lamentablemente no tenemos el espacio suficiente para hacerlo, pero bueno, les agradezco mucho por compartir la experiencia y las reflexiones fundamentalmente sobre el tema vacunas para la COVID-19. Finalmente, muchísimas bueno, gracias a ustedes. No, por favor, insisto, la presentación de ellas también está en nuestra página web, en la página congresoeticaeninvestigación.com.ar, en la sección ponencias, está el resumen de la ponencia, está el video explicando de manera similar a este, y hay un espacio para comentarios para poder seguir la discusión ahí con un poco más de tiempo y un poco más relajados. Finalmente, Beatriz, vamos a dar una nueva oportunidad a tu presentación de PowerPoint. Sí. Ahí está. Excelente. Bueno, Beatriz, te cedo la palabra. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Este trabajo presenta brevemente nuestra tarea en la evaluación ética de los protocolos que tuvimos durante la pandemia. Nosotros somos el Comité Provincial de Bioética de Santa Fe. A ver, perdón. Perdón, allí. Ahora volvemos. Allí está. Somos el Comité Provincial de Bioética de Santa Fe. Somos el organismo que regula las investigaciones con seres humanos en la provincia, y esta tarea la articulamos con los 24 comités de ética que están acreditados en Santa Fe. Respecto de la investigación en pandemia, me parece importante mencionar que, como se ha dicho aquí también, esta pandemia nos demostró lo valioso que son las investigaciones para paliar o para abordar una emergencia. Para la toma de decisiones, para la definición de políticas y para el manejo y la mitigación de los daños de una pandemia. La eticidad de estas investigaciones es un elemento fundamental para que la población acepte las decisiones que se toman en base a estas evidencias por parte de las autoridades de salud pública, y que para que puedan confiar en ellas y para que puedan asumirlas. Por lo tanto, las investigaciones en una emergencia deben ser rigurosas y deben adherirse a las pautas éticas nacionales e internacionales. Los procesos deben ser rápidos, como hemos visto, y adaptados a esta situación de emergencia. Pero debemos considerar que esto no implica perder rigurosidad ni capacidad reflexiva por parte de nuestros comités. Yo quería mencionar brevemente dos protocolos que fueron observados y en algún caso rechazados por nosotros a raíz de aspectos éticos. El primero de ellos fue la utilización de la droga hidroxicloroquina como prevención en personal de salud de la primera línea, que estaba en la atención de la emergencia en la primera línea, trabajadores de terapia intensiva, de las guardias, de un hospital provincial.
Esto fue presentado en junio de 2020. Recordemos el momento epidemiológico que se vivía. En nuestra provincia, los primeros casos en el mes de abril habían sido aislados y contenidos. No teníamos casos prácticamente en junio porque estábamos transitando una cuarentena sumamente estricta. Esta investigación era promovida por una universidad de Estados Unidos y un dato a tener en cuenta es que las dosis que se estaban asignando a los sujetos de la investigación, que eran profesionales de la salud, eran menores a las dosis terapéuticas que se usaban en ese momento en los ensayos de esta droga a la que se le buscaba efectos terapéuticos. Paralelamente con esto, con el momento epidemiológico que estábamos viviendo, llega la noticia de que la Organización Mundial de la Salud suspende los estudios con hidroxicloroquina por observarse un aumento de la mortalidad en pacientes tratados con esta droga, especialmente debido a los eventos cardiovasculares que tiene esta droga. Por lo tanto, teniendo en cuenta toda esta situación, la decisión de nuestro comité fue adoptar una actitud de precaución y decidimos suspender el estudio hasta que esta situación se aclarara un poco más, porque nos pareció importante no someter a riesgos innecesarios al personal de salud de la primera línea, dado que no veíamos que sumáramos beneficios para su seguridad, especialmente en esta situación epidemiológica en donde no se producían casos. Y nos comprometimos también por escrito en el dictamen a revisar esta decisión si la situación cambiaba o si surgía nueva evidencia respecto de esta droga. Recibimos una nota de insistencia de los investigadores con los siguientes argumentos. Esta investigación se está llevando a cabo en Estados Unidos y Canadá. Esperar a que se produzca el primer caso es llegar tarde y muchos trabajadores de salud, por iniciativa propia, han comenzado a tomar hidroxicloroquina. Por lo tanto, la mejor forma de controlarnos, decían ellos, y sumar información de calidad científica es a través de un ensayo clínico. Nuestra respuesta ante este requerimiento fue que en una investigación debemos considerar el contexto local, dado que esto nos va a permitir evaluar el cumplimiento de la hipótesis de la cual partimos. Es decir, si no hay condiciones de viabilidad y de factibilidad, en este caso no había casos clínicos, por lo tanto no podíamos demostrar la hipótesis, consideramos que este estudio no era viable ni factible. Que estudios similares se estén llevando adelante en otros contextos no demuestra la validez ética de un ensayo en cualquier escenario. Y respecto del argumento de que esperar a que se produzca el primer caso es llegar tarde, entendimos que esto es confundir una investigación con una acción preventiva. Por lo tanto, consideramos que en este ensayo el balance riesgo-beneficio es desproporcionado a favor del riesgo por los eventos adversos que mencionamos que eran ya conocidos, que tiene la hidroxicloroquina. Por lo tanto, entendimos que no había justificación suficiente para someter a riesgo al personal de salud de la primera línea frente a esta situación. Y entendimos que no se cumplían los principios de beneficencia y no maleficencia, tampoco el principio de primero no dañar. El segundo caso que quería mencionarles también brevemente es respecto de una vacuna que recibimos para su registro y para su evaluación, que utilizaba células vegetales como plataforma para reproducir la proteína viral S o Spike. En este ensayo, el 50% de los participantes recibirían placebo. En el diseño se establecía que se iba a producir un entrecruzamiento de grupos, grupo placebo y grupo tratamiento, en un mínimo de tiempo de 60 días y en un máximo de tiempo de 6 meses. El momento en el que se recibe este protocolo es junio del 2021, en un momento, si todos recordamos, en donde había alta circulación viral, alta mortalidad, importante número de casos, y plan de vacunación nacional en expansión, abarcando cada vez más franjas etarias. Perdón, nos queda un minuto, ¿sí?
Sí, este protocolo tuvo una observación de ANMAT que solicitó excluir a los mayores de 60 años y nosotros evaluamos que cuando se cuenta con vacunas con alto nivel de eficacia y seguridad, las nuevas vacunas deben probarse con estas y no contra placebo, como dice la Organización Mundial de la Salud en sus publicaciones, inclusive, como se mencionó antes, previas a la pandemia. Otros autores sostienen que cuando las vacunas seguras y eficaces son inaccesibles, es ético, sería ético en esas circunstancias realizar un ensayo clínico contra placebo, por lo que sería necesario desarrollar localmente vacunas accesibles. Estas circunstancias no se cumplían en nuestro medio. Entonces, la observación de nuestro comité fue que era necesario excluir a los mayores de 18 años con factores de riesgo, EPOC, diabetes, etc., y no prolongar la rama placebo por más de 60 días, dado el contexto de alta incidencia, mortalidad y acceso a las vacunas en nuestro medio, basándonos en la Declaración de Helsinki. Frente a esta observación, el sponsor desiste de realizar el ensayo y lo retira de nuestra provincia. Las reflexiones finales. Es muy importante el rol de rectoría que tienen los comités de ética en investigación a nivel local y regional, porque como se dijo hoy en una de las presentaciones, son la garantía pública de resguardar los derechos de los participantes. Y los procesos evaluativos tienen que ser rápidos, pero reflexivos, contextualizados y rigurosos. Y a nosotros muchas veces nos han dicho que estas observaciones son trabas burocráticas que prolongan el proceso, pero creemos que no, que esto significa resguardar los aspectos éticos, que la urgencia no nos debe hacer perder de vista la rigurosidad del proceso evaluativo, que si los diseños no se ajustan a las normativas vigentes, no deben ser autorizados, y que los participantes deben ser tratados de manera justa, no sometiéndolos a riesgos innecesarios y permitiéndolos gozar de los beneficios de las investigaciones. Eso es todo y quedamos abiertos al debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, nos queda un espacio muy breve de 10 minutos, así que no sé cuánto podremos debatir, pero yo quisiera focalizar en algo que me parece que es una nota común que une a las 4 ponencias. Hemos visto un relevamiento regional, hemos visto cómo ha trabajado un comité en particular de un hospital, hemos visto cómo ha trabajado un comité provincial, hemos visto la experiencia y reflexionado sobre algunos aspectos éticos en las vacunas de COVID, ya sea en cómo investigamos o en cómo las distribuimos una vez que demostramos eficacia. Yo lo que quiero preguntarles brevemente, tal vez a cada una, es si creen que las capacidades que adquirimos con motivo de la pandemia por COVID, ya sea físicas, de recursos, las capacidades intelectuales, nos dejaron preparados para las futuras emergencias sanitarias o bien fueron, digamos, herramientas que utilizamos en el marco del COVID. ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo empezar? Sí, correcto. Gracias. En primer lugar, bueno, esa era un poco la conclusión del trabajo. Nos encontramos mejor que como estábamos, eso no hay ninguna duda. Si lo pensamos a nivel región, también son muchos los avances que hicimos como región en un tiempo muy corto, o sea, pudimos responder rápidamente. Esto personalmente también lo creo porque en general, ¿no? Somos como una región, somos países muy resilientes, o sea, nos acomodamos a las crisis. Hubo mucho trabajo en calidad personal, de cada uno de los actores de la investigación, tanto como miembros de comités, como autoridades de las distintas jurisdicciones, también, bueno, a mí me ha tocado a nivel nacional, y sí creo que se han aprendido cosas que sería sumamente importante que puedan ser aplicadas en los tiempos ordinarios, ¿no? Que podamos repensar los procesos y la manera de trabajar en las evaluaciones éticas, que también aprovechemos que se puso un poco en la boca de todos lo que es la investigación en seres humanos y la importancia de hacer investigación para tener conocimientos que den respuestas y también que permitan tomar decisiones basadas en evidencias, no así al voleo, que se reconozca, ¿no? El trabajo el rol que cumplen los comités de ética de investigación en todo este proceso, y ese reconocimiento incluye
muchas cuestiones, entre ellas la más importante es recursos, ¿no? O sea, que realmente se tome la decisión de verlos como un actor más en la investigación y en la importancia que tienen en todo ese proceso, ¿no? Que no es nada menor, sino que es proteger a los participantes y asegurar que la investigación sea valiosa, ¿no? Socialmente. Lo dejo ahí, si no me extiendo mucho. Bueno, Sí, adelante. bueno, yo lo que quiero rescatar es que para la población general se tomó dimensión de la importancia de la investigación, que generalmente se veía como algo raro, salvo para el involucrado particular que iba a recibir alguna innovación. En realidad para la población en general de investigación, y estoy hablando de población general también de personal de salud, sobre la relevancia de las investigaciones y de la necesidad de investigar, punto 1. Segundo punto, de lo fundamental de la acción de los comités de ética de investigación, y que cada vez los comités de ética de investigación deben ser cada vez más profesionalizables. Eso quiere decir que cada uno tiene que tener mayor expertise en distintas áreas de competencia. Y suscribo a lo que dice Ana, la necesidad de estructuras y de recursos en general, para que podamos seguir siendo la salvaguarda de un excelente método y del derecho del paciente. Es lo que creo que nos ha traído la pandemia, más allá de habernos ayornados a las personas que han acumulado juventudes como yo y no somos nativos digitales, de haber trabajado más allá de nuestra presencialidad, haber trabajado a distancia y haber manejado distintas bases de datos que tal vez antes no estábamos tan familiarizados. Bien, acá nos preguntan en el chat cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes en lo personal, en el área que ocupan y en el que trabajan, respecto al proceso de consentimiento informado de manera remota. ¿Han tenido alguna oportunidad de intervenir en una solicitud de ese estilo? ¿Se han topado con alguna dificultad? La verdad es que no hemos tenido problemas. Tal vez vuelvo a decirte porque nosotros tenemos poblaciones vulnerables y hemos asegurado nuestros salvoconductos, que el niño que estaba en investigación llegaba de alguna manera al hospital. Con lo cual el reaseguro de haberlo tomado por teléfono, a la semana siguiente estábamos cerciorándonos que se habían cumplido con todas las pautas. Vuelvo a decir, situación particular, no puedo hablar de qué pasó en otros lugares, pero sí puedo decir qué pasaba en nuestra institución. Y porque teníamos la posibilidad, la mayoría estábamos aquí, reasignados o no, pero cuando nos escapábamos un ratito de nuestras actividades reasignadas en ocasión de la pandemia, volvíamos a ponernos el traje de comité de investigación, nos sacábamos el EPP y nos poníamos el traje de comité de ética de investigación. Somos la misma persona con muchos sombreros, ¿no? Claro. En algunos momentos. Sí. Hay una pregunta más que hacen desde... ¿No? Yo quería hacer un comentario. Bien. ¿Cómo les va? Quería hacer un muy breve comentario sobre algo que señaló Beatriz al final sobre su trabajo y que me pareció muy importante y que tiene que ver con el tema del rol de los comités locales y la importancia de evaluar en el contexto de cada uno. Lo digo porque se está promoviendo desde distintos sitios la posibilidad de hacer comités que abarquen más de una región, para probar determinado tipo de ensayos clínicos. Me parece que lo que remarcaste es importante en este sentido, sobre todo en un país como el nuestro, que es tan diverso y tan heterogéneo.
es muy importante que cada comité evalúe localmente, en su contexto, con su población, la pertinencia de realizar determinado tipo de ensayo clínico. Y me parece que las observaciones que ustedes han hecho, particularmente en lo que mencionabas del estudio de hidroxicloroquina, son más que pertinentes. Así que los felicito. Sí, gracias. A eso me refería con la contextualización, ¿no es cierto? Que a veces parece como que un estudio viene de otro lado, el solo hecho de venir de otro lado ya es garantía de que es científicamente correcto, éticamente adecuado, etcétera, y que se puede realizar. Por eso es muy importante la cercanía de los comités de ética en investigación, la contextualización. Y bueno, para abundar en esto, nosotros hemos, digamos, no registramos investigaciones que vengan evaluadas por comités que no sean los comités acreditados en la provincia, por más que tengan una evaluación de un comité de otro lado, tiene que pasar nuevamente por un comité acreditado en la provincia, por esto que decimos de la cercanía, de conocer el contexto, de la accesibilidad. En muchos consentimientos informados, los miembros del comité ponen el teléfono celular de contacto ante cualquier duda de los participantes, cosa que es sumamente correcta y sumamente adecuada. Es decir, tiene que haber una posibilidad de contacto y de cercanía y de conocer el contexto entre los. La realización le da a los comités más elementos para evaluar si una propuesta de investigación es adecuada o no a esta situación, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, hemos cumplido con la tarea, son casi las 3 de la tarde. Les agradezco muchísimo por su participación. Me disculpo por no tener el tiempo suficiente para la discusión que ameritaba cada tema, pero una vez más los invito a que revisen las ponencias de estos autores y de otros autores que no han quedado para las mesas, pero que también han enviado sus trabajos, y creo que todos merecen la pena, así que les recomiendo que vayan a ver los videos, que lean los resúmenes y eventualmente que hagan comentarios ahí para generar la discusión en un ambiente más relajado y con más tiempo para reflexionar y discutir. En lo particular les agradezco en mi nombre y en nombre del Comité Central de Ética en Investigación por ser parte de nuestro evento. Ahora vamos a cortar unos minutos brevemente y luego vamos a dar inicio a la segunda mesa de ponencias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes.